Ahí está. Bien, lo primero que yo te quiero preguntar, más hablando de este tema de romper un poco las estructuras de las tradiciones del abogado o del derecho en general, ¿cómo fue que surgió tu interés y cómo pudiste relacionar tanto el derecho con las nuevas tecnologías y particularmente con la inteligencia artificial? Mira, en realidad, a mí siempre me había gustado todo lo que tenía que ver con la tecnología desde que era estudiante. De hecho, yo tuve la suerte de que pude vivir lo que fue la reforma de la Constitución del 94, cuando estaba estudiando en la facultad. Y uno de los temas, me acuerdo que uno de los que participó en la reforma constituyente como asesor había sido Fernández Fix, y en ese momento vino a darnos un día una charla a los estudiantes y nos habló del habeas data. Yo quedé alucinado con el habeas data. Y a partir de ahí empecé a investigar todo lo que tenía que ver con protección de datos personales, con la cuestión tecnológica, a la par de mi otra pasión, que era el derecho del consumidor. Bueno, el consumidor era el eje fundamental, pero fue justamente eso. Yo siempre lo cuento que en el año 2009-2010, un día viene un cliente, que era un chico joven, que para esa época estaba a años luz de cualquiera de nosotros porque tenía una Mac y un iPhone, que para ese tiempo era, bueno, tener una Ferrari. Y él, sin saberlo, acá tenía un plan de datos ilimitado. Cuando va a ir de viaje a Estados Unidos, él llama para averiguar lo que en ese momento llamaba el roaming, que era, vos tenías que pagar un plus si usabas tu teléfono fuera de la Argentina. Él iba a viajar a Miami, y entonces llama a la empresa y pregunta cuál era el costo del roaming, de los llamados. Bueno, le explican cuál era el costo. Bárbaro, dice él, voy a hablar muy poco. Llega a Estados Unidos, y cuando está en Estados Unidos, a la semana de estar allá le cortan el servicio. Él no entiende por qué. Bueno, le dicen que debía el equivalente a la mitad de lo que hoy es un auto 0 kilómetro. Volvió a la Argentina y, como yo me dedicaba al derecho de consumidor, me vino a ver. Bueno, eh, cuando empezamos a investigar, la explicación de la empresa era que en realidad, después de mucho peregrinar, que en los hechos lo que había pasado era que, claro, él tenía la Mac, tenía su celular, y los dos los tenía conectados a través de la nube. Entonces, eso que para el año 2009-2010 era hablar chino básico, eh, determinó que cada vez que él hacía o subía algún dato en su teléfono, automáticamente usaba las antenas para replicarlo en la nube. Y eso era lo que le había generado esa deuda. Pero claro, él decía, yo jamás supe, pensé, entendí, no sabía lo que estaba pasando. La empresa dice, nosotros tampoco, esto es directamente los equipos que se conectaron y generaron débito. Entonces ese día dije, pero pará, a mí en la facultad me enseñaron que había intención, voluntad, discernimiento, que los vínculos eran entre humanos. Y la verdad es que acá los humanos no sabían lo que estaba pasando, y todo fue producto de la conexión entre máquinas. Entonces, a partir de ese momento, la cabeza me explotó, porque dije, pará, todo lo que estudié no tiene sentido. A partir de ese momento, empiezo a estudiar más en profundidad cuestiones tecnológicas, y un poco causalidad, casualidad. Mi hermana se pone de novia con un doctor en inteligencia artificial, así que a partir de ese momento los planetas se alinearon, y todo el tiempo era hablar, girar, pensar el futuro. Y a eso le siguió también después una locura, que fue en el año 2016 crear una peña, que era un encuentro para gente que estaba preocupada por el futuro o interesada en el futuro. Y nos empezamos a juntar una vez por mes en lo que llamamos asado artificial, y invitábamos a gente de todas las áreas, de todas las ciencias, para que vinieran a pensar con nosotros el futuro. Era alucinante porque tenías un psicólogo, después estaba un biólogo, después venía un bioquímico, un médico, un político, y entre todos íbamos analizando qué era lo que se venía en ese futuro próximo. Bueno, ahí empezó. En 2018 planteamos a la vicedecana, la doctora Berardo, incorporar una cátedra, y porque nos parecía que había que empezar a pensar en un derecho para el siglo XXI. Y a partir de ahí, bueno, se fueron desencadenando todas las cosas hasta este presente, que nosotros pensábamos que iba a ocurrir
según nuestras previsiones, recién para el 2040, 2050, y bueno, todo lo que pensamos para ese tiempo está pasando ahora en el 2024-25. Esa es un poco la síntesis de cómo llegamos al día de hoy. Excelente. Qué importante lo que decís en relación al año 2009, cuando por ahí te viene un caso en referencia a lo que es a lo tecnológico, ¿no? Yo me acuerdo que vi un caso que en su momento que había leído el artículo y después vi que se había salido la serie, que era el caso de los verdaderos creadores de Google Maps, que también ellos también tuvieron ese problema de, obviamente, crearon todo el tema de la parte digital, con el tema del collage de las fotos por satélite, y cuando fueron al abogado para registrar la marca, porque está en el conflicto con Google, también había sucedido eso, que no encontraron un abogado especializado en ese momento, año 80 todavía estaba Claro. Alemania Oriental y Occidental, no encontraron un abogado especializado para poder llevarles el caso. Pasaron los años cuando después Google, cuando fue el momento que Google les robó la idea, por así decirlo, básicamente encontraron abogados ya en ese momento un poco más especializados, año 2010, 2012, y lo pudieron llevar, pero no ganaron el caso. Y mirá vos, me llama mucho la atención qué importante es lo que decís, el tema de ser un poco más mente abierta en la profesión, por así decirlo. Y en relación a eso, yo te pregunto, qué consejos les das vos a tus alumnos hoy en día para cuando ya ejerzan la profesión, cuando surjan las cosas nuevas? ¿Sí? Porque en un trabajo decís, bueno, yo hago esto, tal cosa, de una manera metódica todos los días de mi vida. O decís, no, estoy harto a cosas nuevas, a cambios. ¿Cómo lo planteas a eso? Es muy bueno, Faustino, lo que planteas. A ver, tampoco uno tiene la sabiduría como para dar consejos, pero sí me parece que tienen la suerte, tu generación, de vivir en un marco tecnológico que les da unas posibilidades que para los que, te digo, hace 8 años, 10 años se recibían, menos, 5 años, eran inimaginables. Inimaginable. Yo digo, el solo hecho hoy de poder decir, acaba de salir una norma en Emiratos Árabes Unidos, yo no hablo árabe y sin embargo poder utilizar estas herramientas que te lo traducen en segundos. Podrá tener algún error, podrá, pero en líneas generales vas a tener el conocimiento de lo que esa normativa dice y que se dictó capaz que ayer a la noche y vos hoy a la mañana ya la estás analizando. El hecho de que todo se haya vuelto accesible para nosotros. El hecho de que estas herramientas a su vez te potencien si las sabes usar, que la IA generativa te pueda hacer mejor. Obviamente que te puede llevar a la vagancia, a que te reemplace, a que actúe por vos, pero si uno es inteligente, la verdad es que se abre un abanico de posibilidades como nunca se vieron antes. Eh, el hecho de poder pensar el derecho de otra manera, el hecho de poder programar y hasta siendo uno abogado o abogada, decir, bueno, pero pará, estas herramientas me permiten crear otras que pueden servir a mis colegas y yo dedicarme a desarrollar una startup. Entonces digo, esto es lo alucinante de este tiempo. Es alucinante. Uno tiene unas potencialidades que antes eran inimaginables poder hacer un cortometraje, alguien que tiene la idea, como podíamos ser nosotros, pero no estudió. Bueno, hoy con estas herramientas que o son gratuitas o son de bajo costo, podés hacer vos y ser creativo. Entonces digo, por eso me parece que es un tiempo en el cual la cabeza tiene que estar, pero absolutamente abierta para poder aprovechar todo lo que hoy la tecnología te ofrece y que van a ser escenarios que cuando, mira, uno mira para atrás dice, ojalá yo lo hubiese tenido cuando era joven, ¿no? Ojalá lo hubiese tenido todo esto, porque creo que uno podría haber potenciado todo lo que hizo, pero bueno, nunca es tarde. En realidad creo que ayer lo hablaba con un profesor de la Facu que es más grande que yo, y él me decía cómo lo estaba usando allá, la IA y cómo eso le estaba permitiendo hacer codificación y demás. Yo digo, bueno, ¿ves? Ahí está. Es decir, creo que todos estamos en una revolución en la cual obviamente hay que subirse,
hay que subirse, porque los que no se suban, me parece que no sé cuánto futuro van a tener en un mundo que claramente ha marcado un destino y ese destino es la IA general. Perfecto. Bien, en relación, bueno, a esto que decías del uso de la IA en la parte en la profesión también y demás, no sé si, seguramente que sí, que han salido varios casos de jueces, de funcionarios públicos que utilizan la IA para el tema de resoluciones judiciales y demás. A mí me gustaría preguntarte en ese sentido. ¿Cómo ves vos de la parte ética, de la parte, digamos, de la competencia, de si mantiene o no el tema de la imparcialidad y también el tema de lo que es la eficacia y eficiencia del tiempo? La que creo que tenemos que hacernos hoy y que nosotros venimos formulando hace un tiempo y que veíamos que este día iba a llegar, el día del magistrado acusado con el dedo por el hecho de utilizar una IA, a mí me parece que es una discusión que no tiene sentido. O que la verdad está planteada en términos de la lógica del finales del siglo XX, comienzos del XXI. La aparición de la IA generativa ha cambiado absolutamente todo. Seguir discutiendo estas cosas, la verdad es que me parece que no tienen sentido. Lo que sí deberíamos discutir es, bueno, ¿cuál es el rol que le vamos a dar a la IA en el proceso judicial? Eh, el hecho de que históricamente nosotros nos hemos nutrido de otros autores a los cuales hemos traído las sentencias y decimos como dijo tal y en realidad en los hechos estamos trayendo un tercero que se mete en la sentencia pero lo entendemos como fundamento de la decisión del juez. El hecho de tener colaboradores en un juzgado que son los que te hacen un proyecto y esto está hasta contemplado dentro del escalafón del Poder Judicial. No entiendo por qué cuando lo hace una IA nos genera tanta irritación. Yo sí creo entender. Primero, porque es un salto que la humanidad todavía no está preparada, porque la discusión siempre se pensó que era de nicho, que esto iba a llegar en un futuro lejano, y la verdad es que es una herramienta que está hoy en día y que bien usada te permite no solamente optimizar el proceso, sino también el debate. Ahora, obviamente que esto te pone las puertas del juez robot. Y sí, puede ser. ¿Queremos jueces robot? No. Bueno, perfecto, no. Entonces, si no queremos jueces robot, lo que tenemos que hacer es empezar a, primero, quitarle esa mácula de que la IA es algo pecaminoso. No, la IA es algo que es una herramienta, hoy es más que eso, es un agente, pero vamos a tomarlo como herramienta. Es una herramienta que te ayuda en la elaboración de lo que puede ser un acto decisorio, pero que siempre va a ser del humano, aun cuando el juez firme algo que hizo la IA. En realidad es él el que lo está haciendo, la jueza que lo está firmando, es la jueza la que lo está firmando. Por lo tanto, esta idea de cuestionar el uso, me parece a mí, es un tema que no se corresponde con lo que estamos viviendo hoy. Ahora, es cierto también que los tribunales están estableciendo pautas, guías de uso responsable. Y eso nos parece bien. De hecho, nosotros en la Universidad Nacional de Mar del Plata acabamos de, este año de publicar la guía de uso responsable de la IA. Bien. Ahora, el uso responsable no es prohibir el uso. El uso responsable no es limitar el uso y cargar siempre el riesgo de van a ser responsables los que lo utilicen, ojo con lo que cargas, etcétera. No, tiene que ser un proceso en el cual nos den las herramientas o den las herramientas para que se utilice, por ejemplo, herramientas de anonimización para después poder usar los lenguajes extensos. Entonces, esos modelos de lenguaje extenso los vas a poder usar con esa herramienta. Por lo tanto, digo, en un sistema de justicia que es tan cuestionado por su demora, etcétera, negarse a utilizar estas herramientas me parece que no tiene sentido. Y en segundo lugar, una vez que las tenemos, establecer que por lo menos por estos años que vienen, el humano siempre va a ser el que va a tomar la decisión. Bueno, perfecto, es así. Y la IA puede ser un colaborador, como lo es también hoy un humano que está colaborando con el juez o la jueza. Pensemos que uno puede debatir con la IA, tener una idea y debatirla con la IA y de esa ida y vuelta construir algo superador. Por eso me parece que hay que tratar de
bajarle los decibeles a esta idea de, uy, usó la IA. No, está bien, usó la IA, me parece que está muy bien y eso es lo que nosotros también tratamos de fomentar, por lo menos desde la cátedra en la facultad, que hay que hacer ese uso, pero ese uso responsable, para que esto sea positivo y no se convierta claramente en, bueno, sí, es cierto, en un reemplazo de aquel que tiene que tomar la decisión. Perfecto. Y te voy a hacer dos preguntas más, así no te demoro mucho, obviamente. Eh, yo te quería preguntar también, en relación también con la inteligencia artificial, ¿cómo la ves en la parte del mundo corporativo? Como por ejemplo en el caso de los procesos de selección. ¿Pensás que o sea, no, la palabra no es ética en el caso como es en el caso por ahí de un juez, si no te parece justo, injusto, si te parece rápido, si te parece eficiente? ¿Vos qué pensás a raíz de eso? Si pensás que mejoran los procesos internos de una organización. A ver, me cuesta hacer evaluaciones porque no tengo datos y a mí me gusta hablar con datos en la mano. Sí puedo decir que es necesario también auditar esos modelos. A ver, partamos de una base. Todo recurso de este tipo que lo que te permite es manejar grandes cantidades de datos, como es en algunas corporaciones tener que analizar 1000, 2000 currículums o más, claramente que es una instancia superadora. Ahora, ¿por qué nos parece importante el tema de la auditoría? Porque en los hechos, la verdad es que estos modelos no dejan de ser sistemas que fueron entrenados con datos y esos datos pueden estar sesgados. Ya hemos tenido experiencias, ¿no? El famoso caso de Amazon, que la IA seleccionaba 80% hombres y 20% mujeres. Pero claro, cuando uno iba a ver el dataset con el cual había sido entrenado el modelo, le habían dado todos los currículums de la empresa y en la empresa eran 80% hombres y 20% mujeres, no porque Amazon discriminara, sino porque la industria en la década del 90 y del cero de este siglo, estaba dominado eran carreras que cursaban los hombres y no cursaban las mujeres. Entonces el mercado reproducía esas prácticas. Bueno, la IA lo que encontraba eran patrones y esos patrones los replicaba. Entonces me parece ahí que no sé si es una mala herramienta, jamás me atrevería a decir eso, pero sí me parece que tiene que tener algunos controles a los fines de evitar que haga discriminación. Ahora, esto también lo debatimos mucho. En los hechos, hoy vos vas a una entrevista y no sabés por qué no te tomaron. Te dicen, ya te vamos a llamar, y ahí también hay sesgo de las personas que te están seleccionando. Con lo cual también la pregunta es, bueno, este modelo es mejor, es peor, es menos parcial, y la verdad hay que ir viendo modelo por modelo. Lo que sí me parece importante es la información. Hoy, por ejemplo, hay algunos de estos sistemas que seleccionan personal a través de juegos. Entonces, eso sí que a mí me coloca en un estado de indefensión, porque yo entro a jugar un juego y estoy jugando un juego que es algo que a mí se me presenta como lúdico y la verdad es que de ahí están sacando patrones de conducta que yo no logro entender o por qué lo están perfilando o cómo hace la IA para determinar que una selección que yo hago en el juego me declara hábil o inhábil para ese cargo o para ese trabajo. Entonces, me parece que ahí sí tiene que haber primero, la idea de transparencia, creo que tiene que explicarse por qué. Creo que tendría que haber, sobre todo cuando es esto de juegos, una explicación a posteriori. Bueno, mira, en realidad no te tomamos porque encontramos que en el juego que esto, bueno, y yo poder, no sé si cuestionarlo, porque la verdad que también ahí la otra pregunta es, bueno, a mí cuando no me tomaban en un trabajo, yo no iba a la justicia a decirle, che, no me tomaron en el trabajo. Tampoco es que tenemos que abarrotar a la justicia de, pero sí tener por lo menos algunos parámetros de fiscalización de que no va a ser algún tipo de discriminación que no es aceptable afuera. Por ejemplo, que no tome a personas que vengan de un barrio determinado. Bueno, esas cosas sí deberían estar auditadas. Bien, perfecto. Y te quiero hacer una pregunta, bueno, en relación a Mar del Plata. ¿Cómo la ves a Mar del Plata en relación con las nuevas tecnologías? Mar del Plata, yo por lo que vengo viendo, y también te veo a vos en el sentido de cómo venís trabajando, cómo viene trabajando también el grupo Atigma, cómo viene trabajando Intecmar, la incubadora de empresas y demás. ¿Cómo la ves particularmente? Bueno, en la Argentina en general.
¿sí? Hacia el mundo y cómo la ves a Mar del Plata en relación con la inteligencia artificial. Eh, A Mar del Plata yo la veo súper bien. De hecho, creo que hoy Mar del Plata se está ganando un lugar de referencia, al menos dentro de la República Argentina. Yo no encuentro otros nodos donde, obviamente, salvando Capital Federal y demás, o Cava, pero después en el interior, salvo Tandil, que tiene sí una trayectoria, pero después así ciudades como las nuestras, no encuentro de la interacción que voy teniendo con eh, agentes de otros lugares del país. Me parece que aquí se está haciendo un polo muy interesante. De hecho, bueno, ahora el 30 de octubre se hace en el Museo Mar, ya por Mar del Plata, donde justamente van representantes de la ciudad a contar sus experiencias desde distintos ámbitos, desde el ámbito cultural y el uso de la IA, el ámbito educativo y el uso de la IA, la medicina y el uso de la IA. Creo que la verdad estamos en una muy buena época, se está generando una muy buena camada que también están saliendo hoy de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Atlántida también. Me parece que, y bueno, FASTA, me parece que hay una comunidad universitaria también que está en torno a esto. Por lo tanto, a Mar del Plata yo la veo muy bien. No sé si tal vez es porque uno puede tener también ahí el sesgo de el ambiente en el que se mueve, ¿no? Que esto también es cierto. Pero la verdad es que de las interacciones que voy teniendo y la preocupación que estoy viendo sobre el tema de la IA, que eso también es otro parámetro interesante. Gente que antes le parecía que esto no iba a llegar o que no le generaba demasiado interés, hoy ya están preguntando, quieren saber, quieren capacitarse. Entonces me parece que poco a poco se está contagiando esta idea de, bueno, la IA con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Es decir, con esa visión dicotómica que creo que tenemos todos, pero bueno, pero es decir, para tener la mirada crítica y también la mirada constructiva. A nivel nacional, a mí me han sorprendido algunos datos últimos. Yo pensé que estábamos mucho mejor, por ejemplo, en el uso de la IA generativa y el último informe de OpenAI, cuando ahora anuncia la posible instalación de un data center en la Patagonia, da cuenta de que somos el quinto país de Latinoamérica. Yo pensé, sinceramente, que estábamos por delante. Si bien después hay algunas dudas en cuanto a la forma en que se están haciendo últimamente los estudios, pero en líneas generales me sorprendió encontrarme detrás de Colombia, de Chile. Chile hoy es el líder en materia de implementación de inteligencia artificial, pero eso también viene de la cultura desde el propio Estado, ¿no? A mí algo que hace ya 2 años me invitaron a participar en un proyecto de ley en el Senado chileno, y el que me invitaba era una comisión que se llamaba Comisión Desafíos del Futuro. Es decir, adentro del Senado de Chile había una comisión que no era Hacienda, no era nuevas tecnologías, es decir, perdón, no sé, Hacienda, era desafíos del futuro. Y ahí debatían temas que para ese momento eran, pero imposibles de imaginar en la Argentina. Bueno, digo, eso también desde lo institucional me parece que es muy importante. Y bueno, y por eso digo, me sorprendió ese dato, pero para mí Argentina tiene un potencial impresionante, tiene una camada de profesionales, de operadores, de mentes que están muy ávidas por desarrollar, y por eso yo tengo una confianza ciega en el desarrollo de la Argentina. Y además me parece que para el mundo que viene no hay más opción que capacitarse. No hay más opción que capacitarse y que entender cómo funciona la IA y sacarle provecho, porque de no hacerlo vamos a ser cada vez más pobres si no seguimos, me parece a mí, este camino. Bueno, ahí con eso yo ya concluiría la entrevista. La verdad que, bueno, primero te quiero agradecer, la verdad, profundamente por tomarte estos minutos conmigo. Eh, Particularmente, bueno, como ya te dije, yo particularmente pienso como vos, te sigo mucho, te sigo en LinkedIn, yo me entero de todo. Creo que la verdad, básicamente es por ahí, es por el mundo de la inteligencia artificial. Yo creo que el derecho también, si bien es un sinónimo de ir cambiando y agregando más derechos a las personas y demás, creo que también el derecho necesitaba un giro.
en relación a muchas cosas, a muchas tradiciones, porque me parece que si uno ama lo que hace y estudia tanto, creo que uno tiene que disfrutarlo. eh, y creo que las nuevas tecnologías y la IA lo están haciendo más posible, siendo el trabajo más dinámico y sobre todo la colaboración interdisciplinaria, ¿no? Eso es lo Exacto. que yo estoy viendo hoy en día. Exactamente. Y que no es ya solamente con la rama de la ingeniería, la informática, que sí, obviamente es absolutamente necesario, sino también con otras ramas de las humanidades. Tenemos que pensar más con el área de psicología, con el área de lingüística, con pedagogía. Es decir, tenemos que hacer cruces que nos permitan entender, porque esto, la verdad que es una revolución, esto es verdaderamente una revolución, estamos en medio de esa revolución. Tenemos por un lado la suerte y por el otro lado también el desafío de vivir en medio de la ola. Pero me parece que, bueno, son tiempos agitados donde todo está por hacerse y vuelvo a insistir, ustedes que son los jóvenes tienen un mundo alucinante, alucinante, alucinante. Si se ponen, le ponen cabeza, le ponen ganas, pueden hacer cosas que son impensadas o que eran impensadas hace un tiempo. Bueno, Fede, muchísimas gracias, no te demoro más. Así que, Ah, un bueno, placer. cualquier cosa también que vos necesites, ayuda con algo en relación a esto y demás, me escribís, me mandás un mensaje, tenés mi número. Vos me Me diste una encanta, sí. mano y por mí encantado de también poder darte una mano porque yo creo que el mundo es así, ¿sí? Así que Exacto. muchísimas gracias, te agradezco mucho y No, bueno, buen fin Faustino. de semana. Igualmente, che, gracias, gracias a Un vos. Un placer, abrazo grande. gracias. Chau, chau.